Dicen que hay personas que quieren las bendiciones de Dios, pero sin levantar la mano para recibirlas. En un pequeño pueblo cubierto de polvo, vivía un hombre tan flojo que soñaba con ser rico, sin mover un dedo. Creía que la suerte le debía algo, que el trabajo era para los tontos y que el éxito se encontraba al otro lado de la montaña. Pero ese viaje le enseñaría que la riqueza sin esfuerzo es una trampa y que el precio de la pereza puede ser más alto de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque esta historia, te lo aseguro, no solo te hará reflexionar, también te mostrará cómo Dios corrige con amor, incluso al más terco de los hombres. Hace mucho tiempo, en un pueblo polvoriento escondido entre montañas secas y caminos de piedra, vivía un hombre conocido por todos como Elías, el flojo. Decían que era más perezoso que una mula dormida al sol. Cada mañana, mientras los gallos cantaban y el humo de las cocinas subía al cielo, él seguía enredado entre las sábanas, abrazado a la almohada como si fuera un tesoro. Su esposa, Raquel, era todo lo contrario, fuerte, decidida y con un carácter que hasta el viento respetaba. De brazos firmes por tanto trabajo y una mirada que podía hacer retroceder hasta un toro, ella cargaba con la casa, los animales y hasta con el cansancio de su marido. «Elías, levántate de una vez», gritaba cada mañana mientras barría el patio. «Si no trabajas, nunca saldremos de pobres. Mira este techo que gotea, la leña sin cortar, el corral hecho un desastre. Haz algo de provecho, hombre de Dios». Pero él solo se estiraba, bostezando con pereza infinita. «Ay, mujer, siempre con tus sermones, ya habrá tiempo para trabajar», decía entre sueños. «Hoy el sol salió muy temprano, déjalo que se canse primero». Raquel apretaba los dientes. Lo amaba, pero cada día sentía que cargaba con una mula muerta. A veces pensaba, ¿será que Dios castiga al trabajador con un vago de marido para probar su paciencia? Una tarde, mientras el cielo se pintaba de rojo y las cigarras cantaban, Raquel perdió la calma. Se plantó frente a él con las manos en la cintura y la mirada encendida. «A ver, dime, Elías», dijo con tono firme, «¿cómo crees que seremos ricos si no mueves ni un dedo?». El hombre bostezó tan fuerte que parecía que iba a tragarse una mosca. «Tranquila, mujer», respondió, «yo tengo mis ideas. No todo en la vida es sudar. Hay quienes se hacen ricos con la cabeza, no con los brazos». Raquel soltó una carcajada irónica. «¿Y tú cuándo has usado la cabeza, flojo? Si la tienes solo para sostener el sombrero». Elías se incorporó lentamente y señaló la montaña que se alzaba al fondo del valle, envuelta en neblina dorada. «Dicen que detrás de esa montaña vive un sabio que conoce todos los secretos del mundo», murmuró. «Mañana mismo iré a buscarlo. Le preguntaré cómo hacerme rico sin trabajar». «Sin trabajar». Raquel lo miró con una mezcla de esperanza y resignación. «Aunque no le creas, Dios puede usar hasta tu flojera para enseñarte algo», dijo. «Anda, ve. Pero cuando vuelvas, más te vale haber aprendido algo útil». Y así, al amanecer del día siguiente, Elías salió del pueblo con un bastón torcido y una bolsa vacía. Caminaba arrastrando los pies, suspirando cada 3 pasos. «Qué largo es el camino de la riqueza», rezongaba. «Si el sabio no me da una respuesta fácil, me vuelvo a dormir debajo de un árbol». El paisaje era árido pero hermoso. Los cerros tenían forma de gigantes dormidos y el viento soplaba con el aroma seco de la hierba. Elías caminó durante horas, quejándose de todo, del calor, del polvo, de los mosquitos, del hambre y hasta de la piedra que se metía en su sandalia. Cuando el sol ya empezaba a doblarse hacia el poniente, llegó a una zona más pedregosa. Allí, entre las sombras de unas rocas, escuchó un gruñido. De pronto apareció un lobo flaco, con costillas marcadas y ojos brillantes de hambre. Elías se detuvo paralizado. El lobo lo miró y habló con voz grave, casi humana. «¿A dónde vas, caminante?». «Voy en busca del sabio detrás de la montaña», contestó Elías, tratando de sonar valiente. «Quiero saber cómo hacerme rico sin tener que trabajar». El lobo se lamió los labios y gimió. «Entonces, si lo ves, pregúntale también por mí. Como y como, pero nunca me lleno. Mi estómago es un pozo sin fondo. Dile que me ayude a entender por qué tengo tanto hambre». Elías asintió con desgano. «Está bien, le preguntaré», respondió, aunque solo quería irse rápido antes de convertirse en cena. Siguió caminando por el sendero polvoriento, y al poco rato el terreno cambió. Entre los matorrales resecos encontró un manzano viejo, torcido y casi sin hojas. El árbol, con voz débil y triste, habló. «Viajero, ¿a dónde vas?». «Al sabio», contestó Elías. «Quiero que me diga cómo ser rico sin sudar ni un poco». El manzano suspiró.
Entonces pídele ayuda también por mí. Ya no doy frutos dulces. Mis hojas se marchitan antes de tiempo y siento algo podrido en mis raíces. Si el sabio es tan sabio, que me diga cómo curarme. Elías se encogió de hombros. Bueno, se lo preguntaré, dijo sin entusiasmo, y siguió su camino. El sol se ocultó y la noche cubrió el valle con un manto de estrellas. Elías encontró un pequeño refugio entre dos piedras y durmió profundamente, soñando con montones de oro, mesas llenas de comida y una cama más suave que las nubes. Al amanecer, reanudó su viaje. Al bajar una colina, el sendero lo llevó a la orilla de un lago cristalino. El agua era tan pura que reflejaba el cielo como un espejo. Allí emergió un pez enorme, con escamas plateadas y mirada melancólica. «Forastero, ¿a dónde vas con tanta prisa?», preguntó el pez, moviendo lentamente su cola. «Voy a ver al sabio de la montaña. Quiero saber cómo volverme rico sin tener que cansarme». El pez suspiró con voz profunda. «Si lo ves, pregúntale qué tengo en la garganta. Siento algo atorado que no me deja tragar ni disfrutar la comida». Dicen que el sabio conoce todos los remedios. Elías, que ya se había acostumbrado a prometer, levantó la mano. «Está bien, se lo preguntaré», dijo sin convicción. Y así, con 3 preguntas ajenas y un deseo egoísta propio, Elías siguió su camino. El sendero se volvió empinado y la brisa más fría. Los árboles escaseaban, las piedras parecían cuchillas y el aire olía a misterio. Al fin, tras un largo ascenso, llegó a la cima de la montaña. Allí lo esperaba un anciano sentado sobre una roca, mirando el horizonte dorado del atardecer. Su barba era blanca como la nieve y su túnica relucía con luz suave. A su alrededor el aire se sentía distinto, más limpio, más sagrado. Elías respiró hondo, se alisó la ropa y se acercó con paso torpe. «Sabio», dijo, intentando sonar respetuoso, «vengo desde muy lejos. Quiero ser rico sin trabajar. Mi esposa dice que soy un flojo, pero yo sé que debe haber un camino más fácil». El anciano no lo miró, solo preguntó con voz grave. «¿Nada más?». Elías, para llenar el silencio, le contó del lobo hambriento, del manzano enfermo y del pez atorado. El sabio asintió lentamente y cerró los ojos como quien escucha la voz del viento. «Tienes 3 mensajes que llevar de regreso», dijo al fin. Y así comenzó la parte que cambiaría el destino de todos. El silencio reinaba en la cima de la montaña. Solo el viento se movía, murmurando entre las piedras como si repitiera oraciones antiguas. Elías esperó, mirando al anciano con impaciencia. Le parecía un santo o quizá un loco, pero era su última esperanza. El sabio por fin abrió los ojos. Tenían un brillo extraño, sereno, como si dentro guardaran el reflejo del cielo. «Hijo», dijo con voz pausada, «cada criatura que encontraste te mostró una parte del camino que no quisiste entender. Pero ya que estás aquí, escucha con atención». Elías se cruzó de brazos, medio aburrido, medio curioso. El anciano levantó una pequeña rama del suelo y la usó para trazar 3 símbolos sobre la tierra. «Dile al lobo», empezó, «que si quiere saciar su hambre, debe comerse al primer holgazán que se cruce en su camino. Solo así su vacío dejará de crecer». Elías frunció el ceño, sin captar el doble sentido. «¿Y eso qué tiene que ver con la riqueza?». El sabio sonrió levemente, pero no respondió. «Dile al pez que en su garganta guarda un objeto valioso, una joya que brilla como el fuego, pero hasta que no permita que se la retiren, seguirá sufriendo sin poder tragar». Elías arqueó una ceja. «¿Una joya? ¿De verdad? Eso suena interesante». El anciano continuó sin interrumpirse, «Y al manzano dile que bajo sus raíces hay un cofre lleno de monedas de oro. Esa riqueza escondida lo está enfermando. Si el oro no se retira, el árbol morirá». Elías abrió los ojos con codicia. «¿Monedas de oro dijiste?», preguntó enderezándose. «Eso suena justo al tipo de riqueza que necesito». El sabio guardó silencio unos segundos. Luego levantó la vista al horizonte y dijo con solemnidad: «Y a ti, hijo mío». Su voz bajó hasta hacerse casi un susurro. «Te diré lo que has venido a buscar. Si quieres ser rico sin mover un dedo, sin sudar, sin cansarte, solo haz una cosa: vuelve por el mismo camino. Cuando regreses a tu hogar, la fortuna te estará esperando». Elías no cabía de felicidad. «¿Eso es todo? ¿Solo regresar? Vaya sabio más generoso», exclamó riendo. «Y yo que pensé que tendría que cavar o buscar». El anciano solo lo miró en silencio, con una expresión difícil de descifrar, mitad tristeza, mitad compasión. «Ve, hijo, el camino de regreso siempre revela más de lo que el hombre espera», dijo finalmente. Elías se inclinó apenas y comenzó a descender la montaña. Mientras bajaba no podía contener su entusiasmo.
El viento fresco lo golpeaba en el rostro y su mente ya tejía fantasías. Montones de oro me esperarán en casa, pensaba. La vieja Raquel se quedará con la boca abierta. Me dirá: Elías, lo lograste, eres un genio. Y yo solo sonreiré, sin decir que todo fue gracias a mi gran inteligencia. Reía solo, imaginando su vida nueva. Ni siquiera notó cómo los cielos empezaban a nublarse ni cómo el eco del sabio aún resonaba entre las montañas. El camino de regreso revela más de lo que esperas. Al caer la tarde, llegó al lago donde lo esperaba el gran pez. El agua se agitó y el pez asomó la cabeza, jadeando. «Forastero», dijo el animal, «al fin has vuelto. Dime, por favor, ¿qué te dijo el sabio sobre mí?» Elías sonrió con aire triunfante. «Así, claro. Dijo que tienes una joya valiosa atorada en la garganta. Si la sacas, podrás comer en paz, y además, esa joya vale una fortuna». El pez abrió los ojos con esperanza. «Entonces ayúdame. Si logras quitarlo, quédate con la joya. Es toda tuya». Elías miró el agua cristalina y luego sus manos limpias. Meterse al lago, mojarse, ensuciarse un poco, no sonaba atractivo. No. El sabio me dijo que solo debía volver a casa, y la riqueza me esperaría sin mover un dedo. No pienso arriesgarme a resfriarme por una joya». El pez bajó la mirada decepcionado. «Entonces, amigo», dijo con voz profunda, «tal vez la riqueza no es para ti». Elías se encogió de hombros y siguió su camino, murmurando: «Va, si tanto quería ayuda, que busque otro. Yo tengo mi destino asegurado». Horas después, el cielo comenzó a teñirse de naranja y vio a lo lejos el viejo manzano. El árbol seguía torcido, con ramas secas y hojas pálidas. Cuando Elías se acercó, una brisa suave agitó sus ramas y el árbol habló con voz temblorosa: «Viajero, ¿has visto al sabio? ¿Qué te dijo sobre mí?» Elías se acomodó el sombrero. «Dijo que tienes un cofre lleno de oro enterrado en tus raíces y que eso te enferma. Si alguien lo desentierra, volverás a dar fruto». El manzano crujió emocionado. «Entonces, ayúdame por favor, cava, saca ese cofre y quédate con todo el oro. Solo quiero sanar y dar manzanas otra vez». Elías lo pensó un instante. Imaginó el tesoro brillante escondido bajo la tierra, pero enseguida se dio cuenta de que tendría que escarbar, ensuciarse las manos y quizá tardar horas. «Ay, no. El sabio me aseguró que mi fortuna me espera en casa sin mover un dedo. Si empiezo a cavar, estaría desobedeciendo su sabio consejo. Mejor que te recupere otro». El manzano tembló. «Oh necio», susurró el árbol, «la riqueza solo florece donde hay esfuerzo». Pero Elías ya se había alejado silbando. El camino de regreso se hacía más fácil, más corto. Su paso se aceleraba mientras soñaba despierto con su nueva vida de riquezas. Ya se veía entrando al pueblo con un traje nuevo, comprando una casa más grande, contratando a otros para que trabajaran por él. «Ja», pensó, «¿quién necesita cansarse cuando se puede vivir de la inteligencia?». El sol estaba por ponerse cuando el paisaje volvió a volverse agreste. Entre las sombras de unas rocas, el lobo flaco reapareció. Su mirada estaba más hambrienta que antes, los colmillos relucían bajo la luz dorada. «Humano», gruñó el lobo, «dime qué te dijo el sabio sobre mí». Elías retrocedió un paso, un poco nervioso. «Ah, sí, dijo que para calmar tu hambre debes comerte al primer holgazán que se te cruce en el camino, pero mira, no te molestes, ya me voy». El lobo ladeó la cabeza, acercándose lentamente. «¿Al primer holgazán?», repitió con una sonrisa llena de dientes amarillos, «y dime, ¿quién más holgazán que tú?». Elías tragó saliva. «Espera, no era literal, yo puedo ayudarte con otra cosa, puedo». El viento sopló con fuerza, las hojas secas se levantaron como una advertencia del cielo. Elías retrocedió, pero el lobo avanzó un paso más. «Tuviste 3 oportunidades de trabajar, 3 momentos para cambiar tu destino», dijo el animal con voz que sonaba casi humana, «pero elegiste el camino fácil. El sabio te dio la respuesta que querías oír, no la que necesitabas». Elías intentó correr, pero sus piernas temblaban como si pesaran una tonelada. El lobo levantó la cabeza y lanzó un aullido que resonó por todo el valle. Y entonces, en un salto tan rápido como la justicia, se abalanzó sobre él. La montaña guardó silencio. El eco del aullido se perdió en el viento. El sol se ocultaba tras las montañas cuando todo volvió al silencio. El viento se llevó el último aullido del lobo y el polvo cubrió el sendero donde el hombre flojo había desaparecido. Durante unos segundos, la naturaleza pareció guardar luto. Solo el canto lejano de un búho rompía la quietud, como si repitiera una vieja enseñanza: el que busca atajos tropieza primero. Esa noche,
En el valle, el gran pez del lago miró hacia la superficie del agua. El reflejo del cielo estrellado se movía sobre su rostro. Ojalá hubiera podido ayudarlo, susurró con voz profunda. Y al abrir su boca, el objeto atorado en su garganta se desprendió con un brillo tenue. Era una pequeña piedra preciosa, pura como el amanecer. El pez la dejó caer al fondo del lago, donde quedó descansando para siempre, reflejando una lección que ningún hombre codicioso podría ver: la riqueza que no se comparte se hunde en el silencio. En el campo seco, el manzano sintió cómo sus raíces se aflojaban. Un rayo de luna cayó justo sobre el suelo, iluminando el punto donde el cofre de oro descansaba. La tierra se abrió con suavidad y el oro se desintegró como polvo. El árbol, libre de su carga, volvió a florecer por primera vez en años. Sus ramas se llenaron de hojas verdes y en pocos días las primeras manzanas rojas colgaban de nuevo bajo el cielo. El oro que lo enfermaba se había ido. El árbol murmuró al viento: Dios da fruto al que trabaja, no al que espera. Y el aire se lo llevó como una oración. Desde lo alto de la montaña, el sabio contempló el valle. El fuego de su pequeña fogata iluminaba su rostro arrugado. 3 tuvieron la oportunidad de sanar, dijo con voz baja: el pez, el árbol y el hombre. 2 entendieron que la vida se mueve con acción. 1 se quedó dormido esperando milagros. Guardó silencio un instante y luego cerró los ojos. El trabajo es oración cuando se hace con fe, susurró. Y la pereza es la oración vacía de quien quiere los frutos sin sembrar la semilla. Con el paso de los días, la historia del flojo comenzó a correr de boca en boca en el pueblo. Los pastores la contaban al calor de las fogatas, las madres la repetían a sus hijos antes de dormir y los ancianos la relataban en la plaza cada tarde bajo la sombra de los árboles. Pero nadie lo hacía con burla, sino con tristeza, porque todos sabían que aquel hombre había tenido la oportunidad de cambiar su destino y la dejó pasar por miedo al esfuerzo. Decían que a veces, en las noches de luna llena, el lobo aún se escuchaba a lo lejos, rondando los caminos, buscando a otros como él, a hombres que sueñan con oro sin ensuciarse las manos, con fortuna sin sudor, con éxito sin esfuerzo. Algunos viajeros aseguraban haber visto en el lago un resplandor azul que parecía moverse bajo el agua, como una joya perdida que aún guarda su luz. Otros decían que en primavera el viejo manzano seguía floreciendo con fuerza, y que sus frutos eran tan dulces que cualquiera que los probara recordaba el valor del trabajo. Y así, sin que nadie lo planeara, la historia del flojo se convirtió en una parábola. Los sabios del pueblo enseñaban a los niños: si no quieres acabar devorado por tu flojera, aprende a moverte cuando Dios te da la oportunidad. Pasaron los años. El tiempo borró el nombre de aquel hombre, pero no su lección. Y en las tierras secas del valle, los campesinos todavía repetían una frase al comenzar el día: la riqueza no llega al que espera, sino al que trabaja con fe. Un día, un joven aprendiz de carpintero subió a la montaña para conocer al sabio. Quería pedirle consejo sobre cómo ser un buen trabajador y servir mejor a su familia. Cuando llegó, encontró la cabaña vacía, pero sobre una mesa de piedra había un pequeño pergamino. Lo abrió y leyó una sola frase escrita con tinta vieja: el esfuerzo es la llave del milagro. Dios multiplica las manos que no temen ensuciarse. El joven bajó la montaña con el corazón encendido, y desde aquel día se dedicó a trabajar con alegría, sabiendo que cada clavo, cada golpe de martillo, cada gota de sudor era una semilla sembrada en el huerto de Dios. El pueblo cambió. Los niños ya no soñaban con riquezas fáciles, sino con aprender un oficio. Las mujeres enseñaban a sus hijas que la fe sin acción está dormida. Y los hombres, antes de comenzar sus labores, miraban al cielo y decían en voz alta: Señor, bendice mi trabajo. No quiero oro sin propósito, ni descanso sin mérito. Y así, poco a poco, el eco del flojo se fue desvaneciendo, pero su historia siguió viva en la conciencia de todos, porque al final no fue el lobo quien lo devoró, fue su propia pereza. El animal solo fue la forma que tomó la consecuencia. Amigo, si esta historia tocó tu corazón, no la olvides. Dios no bendice los atajos, bendice los pasos firmes. El milagro que esperas quizá ya está frente a ti, pero requiere tus manos. No temas ensuciarte ni cansarte. Cada gota de sudor que nace del esfuerzo es una semilla de bendición en el jardín de tu destino. Suscríbete para escuchar más relatos que despiertan el alma y comenta la frase: el esfuerzo también es oración.